21 de abril. Y como siempre vamos a iniciar orando. Les voy a pedir a todos por favor que cierren su audio para que todos podamos estar bien concentrados y que no tengamos distractores. Muchas gracias. Hermano Maino, le doy el tiempo para la oración inicial. Muy bien, vamos a orar, hermanos, encomendándonos en las manos de nuestro Señor para que dirija este servicio. Amado Padre Celestial, grandes y maravillosas son tus obras, Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, por tu misericordia y tu justicia. Te alabamos, Padre Celestial, en esta noche. Venimos ante ti, Señor, para poder aprender de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a poner en atención y a poder, Señor, recibir toda tu palabra, Señor, para ponerla en práctica. Bendice a cada uno de mis hermanos que ya se han conectado y aún que se van a conectar, Señor. Bendíceles también a ellos. Utiliza a nuestro hermano Sararzú, Señor, tu siervo, para que pueda, Señor, él darnos tu palabra, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque lo has utilizado a él y bendice también su familia. Gracias, Dios Todopoderoso, que todo lo que hagamos, Señor, sea agradable a ti, Señor. Bendícenos en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. 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 Muy bien, vamos a entonar un canto. Y hoy vamos a entonar el canto 143, Jesús el buen pastor. Vamos a entonar este precioso canto. Jesús el buen pastor, mostrando su tierno amor, del vil abismo me sacó, su mano me extendió, del lodo me levantó, mis pasos él enderezó. Querido Salvador, canto hoy de tu inmenso amor. Arde mi corazón de gratitud, solo no quiero andar, a tu lado yo quiero estar. Llévame, oh Salvador, a la celestial mansión. Andando con Jesús por sendas de gozo y luz, el mundo pierde su atracción. Ya pertenezco a él y anhelo servirle fiel. El mundo es vana ilusión. Querido Salvador, canto hoy de tu inmenso amor. Arde mi corazón de gratitud, solo no puedo andar, a tu lado yo quiero estar. Llévame, oh Salvador, a la celestial mansión. Con Cristo moraré y siempre le cantaré por toda la eternidad. De reyes es el rey, tributo le brindaré, pues tiene toda potestad. Querido Salvador, canto hoy de tu inmenso amor. Arde mi corazón de gratitud, solo no puedo andar, a tu lado yo quiero estar. Llévame, oh Salvador, a la celestial mansión. Amén.
Muy bien, bienvenidos todos a la enseñanza de hoy miércoles. Hoy vamos a tener ya las conclusiones sobre el tema que estamos viendo, sanidad del corazón. Así de que vamos a aterrizar con este tema. Como siempre, les voy a pedir que mantengan sus audios cerrados, por favor, para que no seamos de distractores. Muy bien. Como siempre, vamos a hacer un breve repaso de la semana pasada. Así es de que vamos a repasar lo que vimos así a vuelo de pájaro, lo que vimos la semana pasada. Bien. Vimos entonces lo siguiente. Vimos entonces que el corazón puede ser quebrantado por la sentencia del hombre por la sentencia de Dios sobre el hombre. Vimos entonces que la muerte como sentencia sobre el hombre causa mucho dolor y quebrantamiento de corazón. Cuando un ser querido parte de este mundo, entonces el corazón se quebranta por el dolor, sea cual sea la causa de la muerte. Especialmente cuando no se tiene la conciencia plena de que la vida del hombre en este mundo es como la hierba del campo y toda su gloria como la flor de la hierba, como dice 1 Pedro 1:24. Entonces decía la semana pasada que debemos tener conciencia de esto, que nuestra vida es pasajera aquí, así como la neblina, dice la palabra del Señor, amanece y al ratito sale el sol y ya no está, así es nuestra vida. Entonces tenemos que considerar eso siempre y lo vimos en función de ir a evangelizar a aquellas personas, ¿verdad? Primero, asegurarnos nosotros de la salvación y extender el evangelio del Señor para que las personas que nosotros amamos podamos tener la esperanza de verlas cuando nuestro Señor Jesucristo se manifieste, como dice 1 Tesalonicenses 4. Entonces, porque la palabra del Señor dice, sécase la hierba, marchítase la flor, cuando el aliento del Señor sopla sobre ella, en verdad el pueblo es hierba, dice Isaías 46:7. Y también vimos que este es uno de los quebrantamientos que más trituran el corazón, por eso muchas veces es insuperable a corto, mediano o largo plazo. Hay personas que pasan marcadas toda su vida por la muerte de algún ser querido. Pero nuestro Señor Jesucristo vino a vencer la muerte que tanto dolor causa. Vimos que Él vino para darnos esperanza de vida eterna. Todos los que estamos en Jesucristo tenemos la esperanza de que aunque muramos, viviremos con Él para siempre, como dice el Evangelio de Juan, capítulo 11:25. Y también en nuestro Señor Jesucristo tenemos segura la resurrección para no morir jamás y ser también vencedores de la muerte. Entonces, este tipo de quebrantamiento pasa cuando recordamos que no somos los que no tienen esperanza, pues cuando Cristo venga, traerá también a los que durmieron en él. Entonces, como dije, el quebrantamiento no deja de darse, sin embargo, se aliviana un poco cuando recordamos que nuestro Señor Jesucristo traerá también a los que durmieron en él. Y por eso, amados hermanos, debemos de procurar extender el evangelio para que todos nuestros seres queridos duerman en el Señor. Bien, ese fue el último quebrantamiento que vimos y también vimos qué hacer para sanar nuestros corazones. Bueno, tenemos que acercarnos a Jesucristo para estrechar nuestra relación con Él. Si no se es cristiano, entonces hay que leer y escuchar suficiente Biblia para que crezca fe salvífica en el corazón, como dice Romanos 10:17. Por el oír viene la fe y por el oír la palabra de Dios. Esa fe que nace, o sea, que es una fe genuina, llevará a la persona a confesar con la boca que Jesús es el Señor y a creer en el corazón que Dios le resucitó entre los muertos, como dice Romanos 10:9. Después de la confesión de fe, hay que hacer un compromiso, o la persona debe hacer un compromiso serio de obediencia al Señor
por medio del esfuerzo diario para cumplir con su palabra. ¿Sí? Esto lo puse porque la confesión de fe lleva un compromiso, porque muchas personas dicen haber hecho la confesión de fe, sin embargo, no han hecho ningún compromiso y su vida no muestra ningún cambio. La vida de todo verdadero creyente debe demostrar un cambio de bien, de mal para bien, y de bien para mejor, y de mejor a excelente. Bien, entonces, también debe de colocar la Biblia como fundamento de fe para que ilumine los pasos de la vida. Esto yo lo remarqué y lo recalqué la semana pasada, porque lamentablemente estamos viviendo tiempos en los que la verdad y el error se confunden cuando no se lee la Biblia. Y entonces hoy el error se ha popularizado mucho. Como hemos visto, la cizaña tomó control de los púlpitos en las congregaciones y ha empezado a predicar muchas herejías. Y entonces muchas personas se dejan guiar por esas herejías y por eso es que debemos de tener el cuidado. Y toda aquella persona que quiera ser sanada desde su corazón debe de asegurarse de colocar la Biblia como fundamento de fe para que ilumine los pasos de su vida. Como dice Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, también debe desechar toda práctica de fe que no esté fundamentada en la Biblia. Pareciera redundante con el anterior, sin embargo, tengo que remarcarlo, o tuve que remarcarlo la semana pasada, porque muchas veces se le agregan tradiciones a las prácticas de fe, tradiciones que no están escritas, no están fundamentadas en la Biblia, entonces tenemos que desecharlas. Ahora, cuando ya se es cristiano, entonces, ¿qué hacer si nuestros corazones están quebrantados? Bueno, el Señor nos hará descansar de la carga que produce el quebrantamiento. Vimos Mateo 11 del 28 al 30, donde el Señor nos dice que nos promete aligerar las cargas de la vida en este mundo. Él quita el yugo de este mundo de la espalda y nos da el de él que es más ligero. Esa es la idea del pasaje. En el Señor aprenderemos a ser pacientes y humildes de corazón y eso nos va a ayudar. Entonces el Señor satisface el alma cansada y sacia a toda alma atribulada. Solo nuestro Señor Jesucristo puede satisfacer nuestras almas cansadas. Y Él sacia nuestra alma atribulada por los golpes que recibimos en esta vida. Muy bien, eso fue lo que vimos la semana pasada. Quisiera preguntar si hay alguna duda al respecto antes de pasar al tema de hoy. Bien, el silencio entonces indica que no hay dudas. Entonces veamos el tema de hoy. Vamos a seguir viendo qué hacer para sanar nuestros corazones. Bueno, ¿qué hacer? Si el quebrantamiento es por causa de nuestro pecado, porque la primera causa de quebrantamiento que vimos es por nuestro pecado, ¿sí? Es decir, todo buen cristiano cuando peca y se percata de ello, entonces debe sufrir quebrantamiento, porque el pecado le es detestable al cristiano verdadero, por lo tanto, cuando se halla frente a la comisión de un pecado, entonces se compunge de corazón, se entristece, pero como vimos incluso el domingo, esa tristeza no es para perdición, sino que es una tristeza para fortalecimiento y salvación. Entonces, ¿qué hacer si el quebrantamiento llega a nuestro corazón por causa de que cometimos algún pecado? Bueno, como vimos el domingo, lejos de alejarnos del Señor como normalmente o como usualmente sucede, entonces lo que tenemos que hacer es arrepentirnos de corazón, compungirnos y por ese pecado que cometimos. Es decir, debemos de entristecernos porque a nosotros nos debe de asquear el pecado. Entonces, cuando nos damos cuenta que lo hemos cometido, entonces debemos de sentirnos incómodos, debemos de sentirnos tristes, debemos de sentirnos compungidos de corazón y debemos de arrepentirnos por ese pecado. Luego, tenemos que ir a pedir perdón al Señor en el nombre de Jesucristo, ¿sí? En el nombre de Yeshua. A mí me gusta decir también a veces Yeshua, lo expliqué la otra vez porque ese es el verdadero nombre del Señor. Entonces, en el nombre del Señor Jesucristo,
pedir perdón por el pecado cometido, como lo hizo el rey David. El Salmo 51, pues lo tomé de referencia, porque el rey David está pidiendo perdón directamente al Señor. Recordemos que en ese tiempo no había venido el Mesías, pero ahora que ya tenemos a nuestro Señor Jesucristo como el intercesor delante del Padre, como nuestro abogado delante del Padre, entonces debemos de pedir perdón al Señor en el nombre de Jesucristo, ¿sí? Por ese pecado cometido. Entonces, ese es el paso, un paso muy importante que debemos de dar. Y también debemos de tomar la decisión de apartarnos de la comisión de ese pecado y de cualquier otro, ¿sí? Eso es lo que debemos de hacer. Es decir, debemos de ver ese pecado, como dije, ¿verdad? De una manera repulsiva. O sea, el pecado debe ser repulsivo para nosotros. Por lo tanto, debe de ser fácil el hecho de hacer un compromiso con el Señor para poder apartarnos de la comisión de ese pecado, ¿sí? Y eso nos va a ayudar entonces a mantenernos con el corazón limpio. ¿Por qué? Porque el Señor sana un corazón quebrantado, porque un corazón contrito y humillado no rechaza al Señor. Eso es lo que dice su palabra. Entonces, cuando nosotros nos contristamos por el pecado, ¿sí? Y nosotros nos humillamos delante del Señor por el pecado, pedimos perdón en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Yeshua, entonces, eh, entonces el Señor nos limpia. Y entonces ahí cuando nos limpia, va a sanar nuestros corazones, pero también debemos de hacer un compromiso, ¿sí? Tomar la decisión firme de apartarnos de la comisión de ese pecado. Y también debemos de pedirle auxilio al Señor para fortalecer nuestras áreas débiles, ¿sí? Es decir, eh, cuando nosotros cometemos algún error, algún pecado, entonces debemos de pedirle al Señor que nos fortalezca. ¿Por qué? Porque si nosotros cometimos algún error, algún pecado, entonces esa área de seguro está débil. Entonces necesitamos fortalecer esas áreas. El único que puede ayudarnos a fortalecer esas áreas es el Señor, ¿verdad? Él es el único que puede socorrernos para poder fortalecer esas áreas. Es decir, debemos de decirle al Señor que tome control en nuestras vidas. Obviamente nosotros también tenemos que esforzarnos, ¿verdad? Pero que el Señor tome control de esas áreas débiles. Como dice el rey David, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. El rey David se había dado cuenta de su debilidad y él ahí a nivel general está diciendo, Señor, mira, crea un espíritu nuevo dentro de mí, ¿sí? Un espíritu recto, un espíritu que no sea influenciado fácilmente por las áreas débiles o por las tentaciones, perdón. Entonces, y que no tengamos áreas débiles por las cuales pueda entrar la tentación y el enemigo también pueda entrar a tentarnos, ¿sí? Entonces, debemos de pedirle al Señor que nos ayude a fortalecer esas áreas débiles. Hermanos, el pecado no es ajeno a nosotros, la comisión de pecado no es ajeno, aunque como lo he predicado varias veces, cada día deberíamos de ir pecando menos y no deberíamos de justificar el pecado, porque la Biblia en ningún momento nos enseña a justificar el pecado y a acomodarnos con él. ¿Verdad? Lo que hace la Biblia es que nos enseña a ir creciendo, ¿verdad? Como la luz de la aurora, ir creciendo hasta que nuestra vida brille como el resplandor del sol cuando está al mediodía y de igual manera llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Y por eso lo he estado predicando porque muchas personas se justifican, ¿verdad? En el hecho de decir, no, es que es imposible llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Y desde los púlpitos lo dicen. Pero el Señor no escribió eso ahí para que nosotros viniéramos a justificarnos. El Señor escribió eso ahí precisamente como meta. Y esa es la que debemos de mantener en mente. Y debemos de crecer hacia ella. ¿Sí? Bien, entonces, debemos de hacerlo de esta manera para poder ir sanando nuestros corazones cuando es compungido o es quebrantado por causa de la comisión de un pecado. Entonces, vimos también Proverbios 23:18, que lo hemos visto y lo hemos leído también, que dice, ¿verdad? Perdón, creo que aquí
Sí, Proverbios. Sí, creo que tengo error aquí en la cita. Ya la voy a corregir, perdón. Entonces, debemos de actuar de esa manera. Muy bien. Si el quebrantamiento es como consecuencia de nuestros pecados. Vimos también que nuestro corazón puede ser quebrantado por nuestro pecado, o sea, cuando nos percatamos de ello, y también nosotros podemos quebrantarnos como consecuencia de nuestros pecados, ¿sí? O sea, las consecuencias de nuestros pecados nos alcanza, ¿sí? Entonces, debemos entonces de procurar, debemos procurar hacer lo siguiente. Solo un momentito, hermanos, perdón. Que estaba corriendo aquí una vacuna. Sí. Perdón, es Proverbios 28:13. Este aquí, hermano. Solo voy a corregirlo. Proverbios 28:13. Ahí sí alteré el orden de los factores y ese sí altera el producto. Proverbios 28:13. Ya está corregido para aquellos que están tomando nota y para lo que quede grabado en YouTube. Muy bien. Entonces, ¿qué hacer? Igual, tenemos que empezar por arrepentirnos, ¿verdad? Ya nos arrepentimos arriba, ¿verdad? Tenemos que pedir perdón, como hizo el rey David ahí el primer libro de Crónicas, capítulo 21, versículo 8, cuando se encontró frente al pecado de que él había levantado un censo, ¿verdad? Un censo, y entonces el Señor lo reprendió. Entonces eso es lo que tenemos que hacer. Primero del libro de Crónicas 21. Dice así. Solo un momentito. Bien. Dice así. Entonces David dijo al Señor: he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Entonces, si ustedes leen los versículos anteriores, el rey David se había dejado incitar por Satanás para que hiciese un censo en Israel. Y ustedes miran, ¿qué de malo tenía eso? Tenía mucho, porque entonces el rey David estaba poniendo su esperanza no en el Señor, sino en la cantidad de soldados que tenía, ¿verdad? Entonces el Señor, perdón, se incomodó y lo reprendió. Pero sigamos viendo. Entonces, ¿y qué hacer si hay consecuencias por nuestros pecados? Porque muchos quisiéramos que las consecuencias de nuestros pecados fueran borrados junto con la falta, ¿sí? Cuando pedimos perdón. Pero lamentablemente no es así, ¿sí? Eso no es así. Entonces, ¿qué hacer? Entonces tenemos que ser valientes para afrontar las consecuencias, ¿sí? Procurando aprovecharlas para que nos ayuden a bien, como dice Romanos 8:28. Entonces tenemos que ser valientes. Si fuimos valientes para cometer un pecado, digamos, le estoy poniendo valientes entre comillas, ¿verdad? Entonces debemos de ser valientes para afrontar las consecuencias. Sabemos que el Señor no las perdona, pero la consecuencia, perdón, sabemos que el Señor perdona los pecados, pero las consecuencias tenemos que sobrellevarlas. Entonces, a veces son consecuencias que nos marcan por un buen rato o por el resto de nuestras vidas. Entonces, debemos de ser valientes y afrontarlas todos los días. Sí. Entonces, si no lo hacemos, entonces nuestro corazón se va a mantener siempre con dolor. Por ejemplo, a veces
Y bueno, digamos, cuando a mí me ha tocado que llevar casos de parejas que cometieron adulterio, de pronto que fue el varón el que cometió adulterio o fue la esposa. Entonces, vienen, y el peor de los problemas es cuando después de la comisión del adulterio, esa persona se enamora de la tercera persona, ¿sí? Y entonces empieza a despreciar a la esposa o empieza a despreciar al esposo según sea el caso. Entonces, me ha tocado que conversar y con las personas yo les digo, mire, si usted quiere restaurar su hogar, debe dejar a esa tercera persona. Entonces, usualmente salen con el cuento, ¿verdad? Ay, hermano, pero es que mire, pobrecita, ella va a sufrir porque está enamorada de mí. ¿Sí? Entonces, mire, hermano, él va a sufrir porque él está enamorado de mí y yo no quiero que él sufra. Entonces, mi respuesta siempre es, si esa persona, sabiendo que usted estaba comprometido o comprometida, se metió con usted, sabía que se metía. Entonces, déjela. Y no me venga aquí con cuento de querer justificar que pobrecita va a sufrir. Déjela y que se marche. Ese ya no es asunto suyo. ¿Por qué? Porque esa persona tomó una decisión de venir a andar con usted. Entonces tiene que afrontar sus consecuencias. Y usted también tiene que afrontar las consecuencias de dejarla ir, porque nadie lo mandó a meterse con una tercera persona. Nadie. Entonces, si usted piensa que va a sufrir de dolor porque va a dejar a esa persona y porque la ama, pues déjeme decirle que merecido se lo tiene, porque nadie lo mandó. Así de sencillo. Entonces, por eso es que debemos de ser valientes. Y pongo este caso porque, como les dije, la recurrencia de los problemas matrimoniales dentro de las congregaciones, hermanos, es muy, muy alta. ¿Sí? Es muy alta. Entonces, debemos de ser sensatos, ¿verdad? Y afrontar las consecuencias de nuestros errores. Pongo este caso, otra vez lo digo, del matrimonio, porque es una fuerte evidencia, ¿verdad? Se une a una tercera persona y se enamora de esa tercera persona. Y entonces después le causa dolor en su corazón dejarla, pues déjeme decirle que debe de aguantar ese dolor, debe sobrellevarlo. Muy bien. Y también lo que puede hacer es apelar a la misericordia del Señor, clamándole para que aminore las consecuencias de ese pecado, porque solamente de él podemos recibir. Ahí en el primer libro de Crónicas 20 y 21:13, dice que el Señor le dice a David, mira, cometiste locamente, dice David, ¿verdad? Y el Señor le dice, sí, cierto, cometiste pecado. Entonces el Señor le dice, le manda a decir con un profeta, ¿sí? Y le dice, así ha dicho el Señor, 3 cosas te propongo, escoge una de ellas, una que yo haga contigo. Y viniendo Gad a David le dijo así ha dicho el Señor, escoge para ti o 3 años de hambre o 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios o por 3 días la espada del Señor. Esto es la peste en la tierra. O sea, el Señor le dijo, hay un castigo, hay una consecuencia, ¿sí? Ya te perdoné, pero hay una consecuencia. Escoge cuál de las 3. Obviamente las 3 estaban bien complicadas, pero el rey David fue sabio. ¿Por qué? Porque dice, entonces David dijo a Gad, estoy en grande angustia. Ruego que yo caiga en la mano del Señor, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero no caiga en manos de hombres. Entonces, de las 3, ¿cuál fue la que escogió David? Mejor que el Señor fuera el que lo castigara. ¿Por qué? Porque el Señor es misericordioso. En cambio, si hubiera caído en la mano de sus enemigos, los enemigos no iban a ser misericordiosos como el Señor. Entonces aquí nosotros podemos apelar a la misericordia del Señor, clamándole, ¿verdad? Sí, Señor, mira, yo cometí el error, cometí este pecado, pero mira, y estoy viviendo con estas consecuencias, pero por tu gran misericordia te ruego que aminores las consecuencias de mi pecado. Y así fue, eso fue lo que pasó. Si ustedes siguen leyendo, la peste empezó, pero el Señor detuvo su mano. El Señor detuvo su mano por sus misericordias. Entonces el Señor también
puede aminorar las consecuencias de nuestro pecado, ¿sí? Porque solamente de Él podemos recibirla. Ahora, ¿qué pasa si el quebrantamiento es por causa de la visita de la maldad de los padres a los hijos? Vimos que también los hijos, los corazones de los hijos son quebrantados por causa de que el Señor visita la maldad de los padres a los hijos hasta las terceras y cuartas generaciones. Y hicimos muy bien la diferencia entre el hecho de la sentencia de muerte y la visita de los padres, porque algunos, como expliqué en su momento, confunden los dos términos. Pero bueno, si quiere conocer un poquito más, en YouTube está esa clase para que pueda aprender más de ella. Entonces, ¿qué sucede? Entonces, si nosotros, si hoy en el foro hay cristianos, no, perdón, hay personas no cristianas, o después más adelante alguien que no es cristiano abre esta enseñanza en YouTube y esta persona no es cristiana y está padeciendo por la visita del Señor, de la maldad de los padres hacia él, entonces lo primero que debe hacer, hay que entregar la vida a Jesucristo por medio de la confesión de fe en su nombre. Hay que entregar la vida a Cristo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Jesucristo nos rescata de la vana manera de vivir heredada como tradición de nuestros padres terrenales. Lo vimos en su momento. Porque nuestro Señor Jesucristo se dio a sí mismo por nosotros para rescatarnos de toda iniquidad, tanto la nuestra como la heredada de nuestros padres. Y también ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Sí, no leo las citas porque esas las leímos en su momento. Entonces, por ejemplo, si alguien que escucha esta clase sabe que le está yendo mal porque su papá o su abuelo practicó hechicería o hizo un montón de maldades y el Señor está visitando esa maldad, entonces hay que entregar la vida a Cristo. Obviamente, para entregar la vida a Cristo, no se trata de venir y decir, yo entrego mi vida a Cristo, sino el proceso que expliqué en la clase anterior, ¿verdad? Leer mucha Biblia, estudiar y leer mucha Biblia, escucharla para que crezca fe en el corazón. Luego de que crezca fe en el corazón, entonces, confesar que Jesús es el Señor, ¿verdad? Y creer en el corazón que Dios le levantó de los muertos y entonces ya entra la salvación. Cuando se da eso, completamente se trunca esa visita se trunca y el Señor hace todas las cosas nuevas en uno. Entonces, esa es la manera de poder librarnos de la visita de la maldad de los padres a los hijos, porque eso es una realidad. Yo lo expliqué en su momento, ¿verdad? Como lo expliqué, la vida de los hijos está ligada a los padres, a la de los padres. Está ligada, lo querramos o no, lo creamos o no. Entonces, esto sí se da, lo expliqué en su momento. Entonces, para poder librarnos de esto, yo sé que aquí en el foro la mayoría somos cristianos, si no es que todos, ¿verdad? Ya no padecemos de eso, pero para aquellos que todavía no lo hayan hecho, entonces hay que entregar la vida a Cristo porque en Cristo se rompen todas esas cadenas que los padres nos han heredado, como dice 1 Pedro 1:18, ¿verdad? Como dice Tito 2:14 y como dice Romanos 8:1, que no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Muy bien. Hacemos la primera pausa de la noche la segunda pausa de la noche para las preguntas. ¿Hay preguntas, hermanos? Dejo el tiempo ahorita. Hermanos, Que no le asuste el silencio, hermano. Aquí estamos. Sí, es que me preocupa cuando no me responden. No, aquí estamos. Aquí estamos, hermano, aquí estamos. Muy bien. Sí, aquí estamos. Ok. Aquí estamos, hermano, escuchando su mensaje. Muy bien. ¿Hay dudas?
¿O comentarios adicionales? Muy bien. Si no hay dudas, solo déjenme tomar un poquito de agua entonces y continuamos. Muy bien. Muy bien, sigamos entonces. ¿Qué pasa si el quebrantamiento es por causa de terceros? Inclusive por familiares. Como vimos en su momento, el pecado de otros por lo regular nos quebranta, nos tritura el corazón, ¿verdad? Maldad de gente que se aprovecha de otras personas y entonces esa maldad quebranta el corazón nos quebranta el corazón. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer en estos casos? Bueno, perdonar de corazón a quienes nos causaron el daño. ¿Sí? Perdonar de corazón a quienes nos causaron el daño. Muy bien. Cuando hablamos de perdonar, hermanos, estamos hablando de quitar la culpa. De quitar la culpa en las personas que nos dañaron. Es decir, quitar esa molestia, ¿sí? Esa molestia que causó en nosotros, ¿verdad? Cuando digo quitar la culpa quita la molestia y la molestia entonces hace que desaparezca el quebrantamiento de corazón. Yo sé que para algunos esto es algo complicado, igual para todo ser humano creo. No estoy diciendo que se debe hacer en un ratito o decir, mire, no tenga pena, porque sucede eso, ¿no? Que a veces las personas vienen y que nos cometieron el daño, nos vienen a pedir perdón o algunas veces no. Cuando nos vienen a pedir perdón, a veces decimos, no se preocupe, no se preocupen, es nada, es nada, no se preocupe. Pero en el interior todavía tenemos el dolor, todavía tenemos el rencor, todavía tenemos la molestia. Entonces, debemos de trabajar duro en el perdón. El perdón, como vimos en su momento, la falta de perdón, genera amargura en el corazón. Y la amargura en el corazón puede llevar incluso hasta la muerte. Yo les comentaba que oí el testimonio de una mujer que estaba molesta con su hermano porque el hermano le había robado toda su herencia. Los papás tenían muchísimo dinero y eran dos hermanos y el mayor y ella. Y sucede que a ella la dejaron sin nada. El hermano la engañó y la dejó sin nada. Y esta mujer pasó amargada toda su vida, tanto así que quedó lisiada, quedó en una silla de ruedas. Quedó en una silla de ruedas y no había tal manera que ella pudiera levantarse. Y hubo un momento en el que un pastor la confrontó a esta señora y ella en su corazón perdonó. Imagínese usted que ella estaba con los músculos rígidos, ella no se podía mover, además ella estaba en un estado vegetal, apenas si podía hablar. Y cuando ella decidió perdonar, sanó. Así, sanó. Es un testimonio verdadero, es un testimonio verídico. Y todo esto, ¿por qué? Porque ella había acumulado en su corazón tanto rencor, tanto odio, tanta amargura, que le afectó incluso en su cuerpo. Y cuando ella dejó ir todo eso, sanó. Sanó por completo. Se levantó de la silla. Ya no hubo necesidad de utilizar silla de ruedas. ¿Sí? Entonces,
El perdón es importante. El perdón es más que importante. Y es que lo tengo que mencionar porque por lo regular nosotros los seres humanos nos cuesta perdonar. Lo que hacemos es que vamos acumulando las cosas, ¿sí? Eso normalmente sucede en los matrimonios, ¿verdad? Falla el esposo y le pide perdón a la esposa y le dice, sí, sí, te perdono. Y después le vuelve a fallar y le dice, te perdono. Y cuando ya le falla la tercera vez, dice, esta es la tercera vez que me lo haces, ¿verdad? Entonces, el verdadero perdón siempre va limpiando todo. De tal manera que, por lo regular, si ya se lavó el corazón de la falta, ya no debería de haber necesidad de recordar esos pecados o esas faltas que se cometieron. Sí. No debería de haber necesidad de eso. Entonces, hay que perdonar, sí, el perdón. Y sabemos que solo no lo podemos hacer, porque esto es bien complicado, ¿no? El Señor nos conoce, pero el Señor conoce nuestra disposición. Y cuando nosotros nos disponemos y trabajamos fuertes para perdonar, entonces el Señor viene y nos aliviana la carga y entonces perdonamos. Y eso nos libra de la amargura de corazón. Mateo 6, 14, 15 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros, vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Y por qué? ¿Por qué tengo que mencionarlo? Bueno, porque tenemos que considerar que a nosotros también se nos ha perdonado mucho. ¿Sí? Y que nosotros llegamos delante de la presencia del Señor casi todos los días, ¿verdad? Señor, perdóname, Señor, perdóname. Y siempre el Señor está dispuesto, ¿verdad? Para perdonarnos, porque como prediqué el domingo, cuando abunda el pecado, sobreabunda la gracia del Señor y siempre hay perdón para nuestros pecados en el Señor. Pero debemos de perdonar también. ¿Por qué? Ahí en Mateo 18, 32 y 33, ya voy a dar tiempo, hermana Orbe. Mateo 18, 32 y 33 dice de la siguiente manera. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Esta es la parábola del siervo malo. Sí, entonces debemos de perdonar. Otra vez digo, no es fácil, pero tenemos que enfocarnos en ello. Porque si nosotros no perdonamos, entonces la amargura viene a nuestro corazón y tenemos problemas también con el perdón de nuestros pecados. Porque el Señor quiere que nosotros seamos perdonadores. ¿Por qué? Porque Él es el perdonador por excelencia. Y si yo soy su hijo, y si yo soy discípulo, entonces el discípulo se caracteriza por ir tras los pasos del maestro. Entonces, si él es el perdonador, yo también estoy llamado a perdonar. ¿Sí? Muy bien. También tenemos que pedir misericordia para esas personas, de manera tal que el Señor también los perdone. ¿Sí? Ese es el corazón del Padre, el corazón del Hijo, y también debe ser nuestro corazón. ¿Sí? Debemos de pedir misericordia para aquellos que nos hacen daño. De tal manera entonces que el Señor también los perdone a ellos. Sé que a veces en situaciones difíciles dan ganas de que de pedirle al Señor que les mande un rayo, ¿no? En vez de misericordia, pero ese no es el corazón de nuestro Dios. El corazón de nuestro Dios es un corazón perdonador. Y por eso es que Él quiere que nosotros seamos perdonadores. Adelante, hermana Orbe. Buenas noches, hermanos. Quito la cámara porque no quiero que me miren ahí en YouTube. Sí. No, hermano, respecto al perdón que habíamos hablado al principio de esta clase,
Mire, pues, yo tengo una duda. A veces uno dice, sí, te perdono, ya te perdoné lo que me hiciste, pero ¿qué pasa cuando uno recuerda lo que le hicieron, lo que pasó, y empieza ese dolor y ese llanto y esa tristeza? ¿En verdad ya perdonaría uno o no? Esa es una duda que yo tengo, porque, ¿cómo le explico? Mire, es una situación muy difícil cuando una persona es lastimada y uno dice, bueno, estamos en los caminos del Señor, tenemos que perdonar porque el Señor nos ama y nos perdonó y Él murió en la cruz por nuestros pecados y todo. Pero cuando le sucede a uno y en verdad uno pasó esa situación y uno dice, bueno, sí, te perdono o te perdoné o ya lo perdoné, pero cuando uno recuerda y viene esa tristeza y ese dolor, yo me pregunto, ¿será que ya perdoné o ya perdonó esa persona? Sí, vea, cuando nosotros recordamos alguna de las cosas que pasamos, si es que las recordamos, debe de ser para fortalecernos, no para debilitarnos, ¿sí? Entonces, cuando nos debilita, eso es un indicio de que todavía hay algo en el corazón que está pendiente de perdonar. Entonces, hay que procurar limpiarlo. ¿Por qué? Porque cuando usted ya perdonó y usted recuerda eso, eso le sirve nada más para poder crecer y fortalecerse más. No para volver a llorar, no para deprimirse de nuevo, porque si no, entonces todavía hay algo ahí en el corazón. Entonces, lo que hay que hacer ahí en este caso, hay que orar al Señor y disponerse uno, ¿verdad? Y disponerse uno a perdonar, porque el Señor obra, el Señor obra. De hecho, para eso envió a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Para sanar a los corazones quebrantados, como dice Lucas 4:18. Sin embargo, es importante nuestro obrar. Por eso lo vimos en las clases anteriores. Es un trabajo mancomunado. El Espíritu de Dios en nosotros nos fortalece, nos capacita, nos empodera para poder perdonar y nosotros tenemos que echar mano de esa capacidad para poder perdonar. Entonces, hay que echar mano de esa capacidad y trabajar duro para que eso vaya saliendo de nuestros corazones, de manera tal que entonces cuando lo recordemos sea nada más para fortalecimiento y no para debilidad. ¿Sí? Ahí es donde podemos ver la diferencia. No simplemente decir, ya lo perdoné, sino hay que evaluar qué es lo que pasó, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando? Y si me debilito y empiezo a llorar, entonces hay que ir a limpiar los residuos o lo que esté ahí en el corazón con el poder que el Señor nos ha dado y la capacidad que nos ha dado para poder sobrellevar las cargas de esta vida. Gracias, hermano. Gracias. Muy bien. Muy bien, seguimos entonces. Si alguien más no tiene dudas, seguimos. Bien. Entonces, hay que pedir misericordia para ellos de manera que el Señor los perdone, como dice Lucas 23:34, ¿verdad? Ahí en Lucas 23:34 es un pasaje muy, muy especial. Es un pasaje, es muy, muy especial, ¿verdad? Que es donde nuestro Señor Jesucristo está colgado en la cruz y está pidiendo perdón por aquellos que le estaban haciendo daño. Entonces, hay que hacerlo. Y también hay que bendecirlos de corazón y hacerles el bien cuando se presente la oportunidad de hacerlo. Hay que bendecirlos, ¿sí? Y cuando hablamos de bendecirlos, estamos hablando de poder desear de corazón que a ellos les vaya bien. Cuando hablamos de que a ellos les vaya bien, incluye el hecho de que ellos se arrepientan de sus obras y que se enfilen a los caminos del Señor. Porque de lo contrario, al final, de todo modo, les va a ir mal. Entonces, bendecir a la gente implica eso también. Implica el hecho de que
de que las personas sean reconvenidas por el Señor y que puedan entregar sus vidas. Y luego, si nosotros tenemos la oportunidad de hacerles bien, hay que hacerlo. Sí. Si tu enemigo tiene hambre, hay que darle pan. Si tu enemigo tiene sed, hay que darle agua. Pero no de la que mata, ¿verdad? Sino del agua que en realidad quita la sed. Entonces, son asuntos que nos identifican como hijos del Señor. Porque como dice la palabra del Señor, ¿verdad? Nuestro Dios hace salir el sol sobre justos e injustos. Y aun cuando nosotros éramos injustos, el sol del Señor resplandecía sobre nosotros. Entonces, hoy que nosotros ya fuimos justificados por la fe en Jesucristo, como dice Romanos, entonces, sí bien es cierto que tenemos privilegios, pero recordemos que hubo un momento en el que nosotros quizá andábamos igual o peor que las personas que nos hicieron daño. Por eso es que entonces tenemos que bendecirlos. Tenemos que pedirle al Señor que les ayude y tenemos que ayudarles cuando se presenta la oportunidad de hacerlo. Yo sé que esto es bien duro, pero estamos llamados a hacerlo. Sé que no es fácil, pero la comisión se nos ha encomendado. Sí, se nos ha dado. Entonces, hay que hacerlo. Entonces, ¿por qué? Porque vea, cuando el Señor habla, es por algo. Cuando sucede esto, cuando nosotros actuamos así, nuestro corazón se limpia. Nuestro corazón sana de todo quebrantamiento. Entonces, esto es como cuando vemos la medicina, ¿verdad? La medicina, por lo regular, no tienen buen sabor. No gustan bien, pero sabemos que nos va a curar. Entonces, así es esto. Hermano, ¿cómo me dice usted que yo tengo que bendecir a ese hombre que violó a mi hermana o violó a mi prima o me violó, ¿verdad? ¿Cómo lo voy a bendecir? Ese es el dolor, esa es la parte crítica, pero detrás de eso viene una sanidad al quebrantamiento que todo eso puede haber causado. ¿Sí? Solo permítame un momentito, hermanos. Muy bien, entonces debemos, hermanos y hermanas, procurar bendecir a las personas. Y esta sección es un poquito más amplia porque por lo regular es la que más se trata, porque más es el daño que sufrimos por causa de terceros. Entonces tenemos que tocarlo de una manera profunda. Muy bien. ¿Y qué más tenemos que hacer? Bueno, tenemos que comprenderlos. Si nosotros somos cristianos, debemos de comprender a la gente que nos hace daño. ¿Cómo así comprender? Bueno, esto yo lo he explicado varias veces, que implica el hecho de reconocer que ellos todavía están esclavizados al pecado y sus intereses son terrenales. ¿Sí? Entonces, hay una diferencia y por eso fue que yo hace unos domingos prediqué acerca de lo que es misericordia, de una faceta de la misericordia, porque tiene varias. La faceta de la misericordia que yo expliqué es que alguien está en una posición alta, se inclina para darle la mano a aquel que tiene la necesidad. Entonces nosotros fuimos ubicados en una nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Sí? Somos el pueblo santo de nuestro Dios. Estamos en un nivel de vida muy diferente al nivel de vida de la gente que está en el mundo. ¿Sí? Entonces nosotros debemos de inclinarnos a otorgarles el perdón que ellos necesitan. ¿Por qué? Porque ellos están esclavizados al pecado. ¿Sí? Y sus intereses son terrenales. Entonces usted me va a decir, hermano, pues si es que mi hermano y mi familiar o el que me hizo daño tiene añales de estar yendo a la iglesia. Bueno, entonces hay que comprenderlo de igual manera. ¿Por qué? Porque quiere decir de que hay áreas de su vida que no están buenas, así como usted y yo tenemos áreas que no están completamente regeneradas. ¿Sí? Entonces, es un asunto de empatía.
porque señalar con el dedo es bastante fácil, pero debemos de comprender que si hay una persona que es cristiana nos hizo daño, entonces tiene sus áreas débiles, así como yo tengo las mías. Porque de seguro, en el ejercicio de las áreas débiles que yo tengo, también he dañado a otros. Y también yo necesito que otros me perdonen. ¿Sí? Entonces, por eso es que tenemos que tener mucho cuidado. Si la persona no es cristiana, bueno, hay que comprenderlos. Y por eso hay que bendecirlos y hay que pedirle al Señor de corazón que ellos puedan arrepentirse y entregar sus vidas a Él. Entonces, ¿por qué? Porque el perdón sanará nuestros corazones del quebrantamiento y de la amargura. ¿Sí? El comprenderlos a ellos, el perdonarlos, comprendiéndolos, nos va a llevar a sanar nuestros corazones del quebrantamiento y de la amargura. 100% seguro. ¿Sabe por qué? Porque el Señor es fiel en su palabra y es fiel a su palabra. Él es el que está diciendo las cosas. Entonces, si yo perdono, entonces mi corazón será libre de quebranto. Por eso entonces nunca debemos odiarlos o tenerles rencor o buscar venganza contra ellos. Sí, nunca. Si todavía hay algo ahí en el corazón, bueno, es un motivo de trabajo. Es un motivo de trabajo para ir perfeccionándonos cada vez más y parecernos cada vez más a nuestro Señor Jesucristo. Pero no debemos de odiar. Y por lo regular, ese tipo de odio lleva a cometer algunos errores mayores. Y por eso les explicaba cuando vimos este caso, que hay hermanos que se matan entre sí. ¿Sí? Personas que mandan a matar a otra persona por un terreno, por un celular, ¿sí? Todo eso se da. O por venganza. Por ejemplo, a veces a una persona le roban un celular y él manda a matar a ese que le robó el celular. Es una vida, por favor. Es una vida. Entonces, algunos dicen, no, es que no es por el celular, sino es por lo que me hizo. Pues precisamente por lo que le hizo, usted tiene que perdonar y no debe de odiar. Sí, porque el hecho de haberlo mandado a matar, déjeme decirle que no le va a ayudar. Eso es lo que menos va a sanar su corazón. Al contrario, va a agregar culpa. Entonces, tampoco es bueno buscar venganza. Mucho menos desearles el mal y tomarlos como enemigos. En cuanto esté del lado de vosotros, dice el Señor, estad en paz con todos. Es decir, uno debe hacer el mayor esfuerzo por estar en paz con todos, aún con sus enemigos. ¿Sí? Aún con sus enemigos. Entonces, no hay que desearles el mal, ¿verdad? A las personas. Hermano, yo ya lo perdoné, pero yo lo que quiero es que lo parta un tren o lo parta un rayo. No, no se trata de eso. Se trata, como dije anteriormente, de bendecirlos de corazón, porque ellos están en un nivel de vida esclavizados al pecado y nosotros ya no. Sus intereses son terrenales y el de nosotros ya no. Nuestros intereses son celestiales. Entonces, tampoco tenemos que pedirle al Señor que venga en nuestra causa. ¿Sí? Romanos 12:19. No debemos de pedirle al Señor que venga en nuestra causa. Vamos a leer Romanos 12:19. Romanos 12:19 dice así. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, hay que pedirle al Señor, no hay que pedirle al Señor que venga en nuestra causa. ¿Por qué? Yo lo explicaba. Algunos dicen, no, yo no me voy a vengar porque el Señor es del Señor es la venganza. Pero se dice con tanto rencor y con tanto odio hacia la persona
que entonces prácticamente se le está clamando al Señor a que él ejerza la venganza. No, no es por ese lado. Por eso debemos de perdonarlos, sacar todo lo que tengamos del corazón sobre esas personas y entonces será el Señor el que se encargue. Será el Señor el que se encargue de ellos y no nosotros. Entonces me va a decir, hermano, pero es que fíjese que ahí en Apocalipsis, aquellas almas que están debajo del altar están clamando al Señor y diciéndole, Señor, ¿hasta cuándo vas a vengar nuestra muerte? ¿Sí? Pero es que esa venganza es del Señor. Sí. Y él les dice, espérense, no es a su tiempo, es al tiempo mío. Entonces, no se trata de que estemos pendientes de a qué horas el Señor toma venganza por causa nuestra. Porque a menos durante estamos en esta tierra, no debemos de desearle mal a las personas. ¿Sí? Y tampoco debemos de, como dije en su momento, tampoco debemos de alegrarnos cuando veamos que el Señor ya les visitó en venganza nuestra. Sí. No debemos de alegrarnos, sino simplemente ser imparciales y tener incluso misericordia de esas personas. A mí me ha tocado que ver mucha gente que me ha hecho daño o que ha intentado hacer daño, ¿verdad? Y que yo los perdono, no porque yo sea el gran perdonador, porque como les dije, también cuesta. Y cuando uno los ve, después uno hasta siente como que pena, ¿no? Y quisiera uno interceder por ellos. Así, ese es el corazón que Dios quiere que tengamos. Sí. Entonces, ¿por qué? Porque el rencor, en lugar de aliviar el quebrantamiento de corazón, va a empeorarlo. ¿Y por qué digo eso con el punto anterior? Porque si hay rencor en mi corazón, aunque yo diga, el Señor me va a vengar, entonces estoy exactamente en las mismas. No he mejorado en lo absoluto. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que mi corazón esté limpio. Incluso de rencor. Entonces, es importante hacerlo. Muy bien. Pregunto, ¿hay dudas? Hoy están muy calladitos, hermano. Me preocupa. No hay dudas, hermano. Muy bien. Entonces, eso es lo que hay que hacer, ¿verdad? Eso es lo que hay que hacer si en algún momento alguien nos hace daño. Adelante, hermana Susi.
y si hubiera traído otro, no existe. Nosotros tenemos que estar claros que tenemos que disfrutar el hoy. Y cada vez, por ejemplo, yo ahorita estoy pasando un tiempo un poquito difícil porque me enojo muy fácilmente. Yo entonces y Juan Daniel me lo recuerda, ¿saben? Me dice, mamá, pero yo digo, ay Dios, otra vez, Susi, reconvenite, venite. Y he hablado yo con él acerca de esta situación por la que estoy pasando, ¿verdad? Entonces, pero sé que Dios me puede ayudar y sé que a través también de la oración yo puedo sentirme bien. Es una bendición, es una de las, perdón hermano que me tomé mucho tiempo en esto, es una de las cosas, de los beneficios, es uno de los beneficios, la oración, ir ahí, postrarse y decirle al Señor, Señor, ahora esta soy yo, me pasa esto, esto y esto y esto, mi corazón siente esto, esto y esto, y ponerlo ahí a los pies del Señor. Hermanos, les aseguro que después de 2 horas de estar ahí sentadito con el Señor, les aseguro que uno sale diferente, o sea, uno ya es diferente, ya el enojo, sí, el molestia, el Señor lo cambia. Entonces, escuchemos, para terminar, escuchemos nuevamente, si hay algo en el corazón, escuchemos nuevamente estas prédicas y pongamos en práctica, y pidámosle al Señor que nos ilumine y que nos limpie nuestro corazón, porque estas prédicas realmente son pilares para que todo lo demás pueda fluir. Nosotros en nuestro corazón tenemos que estar sanos. Tenemos que estar sanos. Sí. Gracias, hermano. Sí, sí, definitivamente debemos de estar sanos y por eso es el objetivo de dar esta serie de temas, porque lamentablemente nos hemos encontrado en el trajinar cristiano, nos hemos encontrado con personas que no han sabido sobrellevar este tipo de quebrantamiento, y aunque están dentro de las congregaciones, siempre hay amargura en sus corazones, siempre hay algo ahí y eso no los deja crecer. Entonces tenemos que trabajar en esto, ¿verdad? Para ir creciendo, porque de lo contrario estos van a ser como piedras que nos van a ir ralentizando nuestro avance hacia la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, es importante ponerlo en práctica. Y por eso decía, ¿verdad? Que el rencor, en lugar de aliviar el quebrantamiento del corazón, lo va a empeorar. Eso no hay sanidad ahí, sino al contrario, ¿verdad? Lo va a empeorar, y entonces por eso es de que vamos a ver personas que aún estando en los caminos del Señor, son personas muy amargadas que se encienden pero rápido con alguna cosita pequeña, ¿no? ¿Por qué? Porque hay amargura en el corazón, hay algo ahí que les está atosigando y que no deja que crezcan. Yo ahorita me estaba recordando de que a veces uno se encuentra con personas que todo lo ven mal, que para ellos todo es malo. ¿Por qué? Por todo eso que está en su corazón, ¿verdad? Por todo el dolor, no lo han dejado salir, no han dejado que el Señor los sane. Y aún personas que están en el cristianismo. Y recuerdo una anécdota que me contaron ahí, ¿verdad? De una persona que era tan amargada, ¿no? Y era muy amargada, había mucho rencor en su corazón. Pero a ella le decían un apodo, ¿verdad? Un sobrenombre. Y le decían de apodo Cacho. Esta persona, cuando le decían su apodo Cacho, se enojaba y empezaba a insultar al que se lo decía, ¿no? Pero él estaba tan amargado que siempre andaba buscando a ver quién le decía Cacho, ¿verdad? Para poder desahogar su furia, su ira, ¿verdad? Su frustración en las personas. Y entonces dice que un día iba a pasar y una persona le dijo, buenos días, amigo. No le dijo Cacho, ¿no? Sino que le dijo, buenos días, amigo. Buenos días, le respondió, ¿verdad? Y entonces él después empezó a maquinar en su mente y dijo, este me dijo amigo. El mejor amigo del hombre es el perro. El perro toma leche. La leche sale de la vaca. Y la vaca tiene cachos. Este me quiso decir cacho. ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Por qué llegó a eso?
porque había tanta amargura en su corazón que él quería siempre explotar y andaba buscando no quién se la debiera, sino quién se la pagara. Eso es lo que sucede. Y hermanos, de ese tipo de cosas, de ese tipo de actitudes, las congregaciones hoy día están llenísimas. Están llenísimas. Y es penoso. A mí me ha tocado que están en reuniones, en serio, reuniones de líderes a nivel nacional, ¿sí? Donde ese tipo de actitudes se ven. Y uno dice, por favor, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando? Y son líderes, son pastores, ¿sí? Son pastores que reaccionan de una manera violenta o que están a la defensiva y hasta gritan, se insultan. Hermanos, yo he estado en situaciones así. He visto hermanos en la fe gritarse, insultarse por causa de problemas que hubo entre ellos y que nunca se lograron conciliar. Esa amargura siempre va a estar ahí y va a seguir quebrantando. Entonces, tenemos que tener un espíritu de reconciliación y buscarla en cuanto esté de nuestra parte. Es decir, debemos de buscar cómo reconciliar, ¿verdad? Con las personas. Y hay que buscarla en cuanto esté de nuestro lado, ¿sí? Si nosotros tenemos la oportunidad de la reconciliación, hagámoslo, aunque sea que nosotros no hayamos tenido la culpa, ¿no? Porque de eso siempre nos vamos a encontrar con personas que se molestan con nosotros, a veces de por gusto, pero si nosotros tenemos un espíritu de reconciliación, siempre vamos a ir a buscar. ¿Para qué? Para que tampoco se genere en nosotros rencor hacia esas personas. Muy bien. Entonces, ahora, ¿qué pasa si nosotros fuimos los causantes del quebrantamiento en corazones de terceros? Porque se oye bien bonito, ¿verdad? Ahorita estamos buscando cómo limpiar nuestro corazón, pero lamentablemente nosotros, de seguro, en algún momento fuimos causantes del quebrantamiento del corazón de terceras personas. Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? Si nosotros hoy nos dimos cuenta que a través de nuestro proceder, nosotros agraviamos a alguien, ¿verdad? Tal vez fuimos egoístas, fuimos malhumorados, de cualquier situación estábamos pasando y nosotros quebrantamos el corazón de otras personas. ¿Qué podemos hacer? Bueno, entonces lo que podemos hacer es arrepentirnos de corazón por el daño causado. ¿Sí? Es decir, si yo causé quebrantamiento en el corazón de un hermano en la fe, de un hermano en la carne, o de mis papás, o ¿verdad? O de mis amigos, ¿sí? Entonces, yo tengo que arrepentirme de corazón. Es decir, si yo fui el que le quité la herencia a mi hermano, a mi hermana, ¿sí? Yo debo de arrepentirme de corazón. ¿Sí? Ese es el primer paso. Como siempre, el arrepentimiento es importante. Y como lo expliqué el domingo, el arrepentimiento implica un cambio de acción. El remordimiento solo es dolor. Y ese dolor pasa rápido. El arrepentimiento hay dolor, pero hace un cambio de acción. ¿Sí? Hay una acción de cambio de proceder. Entonces, hay que arrepentirse. ¿Sí? Hay que pedir perdón al Señor y también pedir de su gracia ante esa persona. Es decir, ir al Señor, pedirle perdón. Señor, mira, yo agravié a mi hermano, agravié a mi hermana en la fe, o a mi hermano en la fe, o a mi hermano físicamente, ¿sí? O a un amigo, o a alguien, a un compañero de trabajo. Yo lo agravié, ¿sí? Y te pido que me pongas en gracia ante esa persona. ¿Por qué? ¿Por qué que nos ponga en gracia? Porque debemos de buscar a la persona y pedirle perdón con ese espíritu de reconciliación que hablé, ¿verdad? Por el daño causado, expresando arrepentimiento. Es decir, voy a irle a pedir perdón. ¿Sí? ¿Por qué? Porque también yo tengo que velar por mi corazoncito, ¿verdad? Que mi corazón no esté quebrantado, pero si yo soy cristiano y yo fui causante del quebrantamiento de otro corazón, entonces también debo de preocuparme por ese corazón. Porque por ese corazón también vino a morir Cristo. Porque por ese corazón también Cristo vino para poder restaurarlo. Y yo puedo ser un instrumento en las manos de Cristo para ir a restaurar ese corazón, a ayudar a restaurar ese corazón. Entonces, eso es lo que debemos de hacer. Obviamente lo que esté de parte nuestra, ¿verdad? Porque a veces que las personas ya no nos quieren ver y nos cierran la puerta en la cara y no nos quieren volver a ver nunca. Entonces, en lo que esté de nosotros, debemos de ir a buscar perdón, ¿sí? Y también debemos
tomar la firme decisión de restituir lo agraviado. Y mucho más si se tiene la posibilidad. ¿Sí? Es decir, si yo le robé 10,000 quetzales a una persona, obviamente su corazón se quebrantó. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Me voy a arrepentir, voy a pedirle perdón al Señor y también a pedirle para que me ponga en gracia ante esa persona. Busco a la persona, le pido perdón por el daño causado, expresando arrepentimiento, pero también tengo que restituir. ¿Sí? Y esto lo puse porque hoy día el tema del perdón, cuando se trata de esto, no se piensa en restituir, ¿sabía? Viene una persona y le roba 500 quetzales a la otra. Y mira, perdóname. Va, te perdono. ¿Sí? Pero la obligación es restituir. Ahora, si la otra persona viene y dice, no te preocupes, ya no me lo des, eso ya es diferente. Pero ya eso ya queda en la persona agraviada. ¿Sí? Y aquí entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo la actitud de Zaqueo. Ahí en Lucas 19:8, ¿qué dijo Zaqueo? Zaqueo, cuando recibió al Señor en su casa, él dijo, si yo en algún momento he agraviado a alguien, le voy a dar 4 veces más de lo que le quité. Sí, ese es el corazón de restitución que tenemos los hijos de Dios. Ahora, si usted no puede, entonces está bien, ¿verdad? Vaya y converse con la persona para que le perdone incluso la deuda. ¿Sí? Que la otra persona, si es cristiana, entonces de seguro va a hacer gracia con usted. Por eso hay que pedirle al Señor que le ponga en gracia. Pero yo no puedo ir a pedirle perdón a una persona ¿verdad? Que me perdone porque le robé 10,000 quetzales cuando yo tengo los 10,000 quetzales ahí guardados en mi billetera. Y después me lo voy a ir a gastar. Eso no es así la cosa. Y aquí toco el famoso tema de la ley del talión, ¿verdad? Y la ley del talión se quedó corta con lo que yo estoy diciendo. ¿Por qué? Porque la ley del talión era una ley de restitución. Hoy, para nosotros, se nos ha transmitido que el ojo por ojo y diente por diente era malo. No, eso no era malo. Eso se llama la ley de compensación, la ley de indemnización. Tú me quitas 10, me tienes que devolver 10. ¿Sí? Pero en el Señor, entonces, yo como el agraviado, debo de condonar. ¿Sí? Ese es el espíritu. Como agraviado, yo debo de condonar. Pero el que agravió, de igual manera, tomando la actitud de Zaqueo, por eso el Señor dijo, hoy ha entrado la salvación a esta casa. Porque él se había dado cuenta que la actitud de Zaqueo era una actitud de restitución por lo agraviado. Entonces, sé que aquí no nos gusta mucho, ¿verdad? Pero por ejemplo, si usted viene y no cumple con sus impuestos, la SAT no le va a decir, le perdono. ¿No? Lo más que va a hacer la SAT le puede quitar la mora, ¿verdad? Pero el impuesto usted lo tiene que pagar. Aunque sea por pagos, pero usted lo va a pagar. Entonces, si usted tiene un espíritu de reconciliación, entonces usted va a ir y va a querer restituir. Si la otra persona le dice, no se preocupe, amado hermano, déjelo así, el Señor me ha compensado más a mí, entonces usted diga, bendito sea el Señor, me has puesto en gracia. Pero si no, entonces usted debe de tomar la decisión de restituir, porque eso es parte de ir a sanar el quebrantamiento del corazón de la otra persona. Imagínese usted que Zaqueo llegaba, porque él era un publicano, ¿no? Y recuérdense que los publicanos eran de aquellos que le quitaban la plata a la gente hasta decir ya no. Y él llegar y decirle, mira, yo te cobré de más 10 shekeles, o sea, 10 ciclos. Mira, te voy a dar los 10 y te voy a dar 40 más. Wow. Esa persona, y decir, Zaqueo lo iba a tomar en alta estima. ¿Por qué? Porque había una actitud de arrepentimiento. Entonces, muchas veces el arrepentimiento se materializa con un espíritu de restitución.
¿sí? Y el espíritu de restitución siempre va acompañado del espíritu de reconciliación y ellos juntos entonces hacen que el corazón al que nosotros agraviamos sea aliviado, ¿sí? Quizá el Señor ya lo haya aliviado a él, pero será él el que nos diga a nosotros. Muy bien, entonces debemos de procurar establecer una relación de amistad con la persona, ¿sí? Eso hay que hacerlo. Muy bien, y concluyendo, vamos a tener conclusiones. Estamos concluyendo el tema a nivel general de la sanidad del corazón. ¿Qué podemos concluir? Bueno, podemos concluir que el agente promotor del quebrantamiento del corazón es el pecado. Desde que el pecado entró al mundo, los corazones empezaron a quebrantarse. Entonces, toda persona en este mundo está destinada a sufrir quebrantamiento en algún momento de su vida. Nadie se libra de sufrir quebrantamiento. Entonces, la fuente del quebrantamiento que genera el pecado puede ser por nuestro pecado, por las consecuencias de este, por la comisión de pecado de otras personas en contra nuestra o el deterioro de la vida que concluye en la muerte. Sin embargo, los cristianos tenemos la bendición de contar con el poder de Dios, que es el poder del Dios Todopoderoso, para echar de sí todo quebrantamiento de corazón, no importando cuál sea su causa. Es decir, usted y yo, si estamos en Cristo Jesús, estamos con la bendición de contar con el poder de Dios para echar todo quebrantamiento de corazón fuera, no importando cuál sea su causa. Porque Jesucristo vino para sanar los corazones quebrantados, conforme a Lucas 4:18. Jesucristo entonces nos ha dado la victoria sobre todo quebrantamiento de pecado. De corazón, perdón. En Jesucristo somos más que vencedores. Lo que tenemos que hacer es echar mano de esa victoria, siendo obedientes a su palabra, a fin de vencer cualquier quebranto. Y hermanos, el quebrantamiento de corazón, para aquel que está en Cristo Jesús, no debería de durar por mucho tiempo. Si dura, es porque no hay un compromiso de nuestro lado de poder echar mano del poder que hay en nosotros, porque para eso vino Cristo, para sanar nuestros corazones quebrantados. Entonces, hay que trabajar en eso entonces. Muy bien, este fue el tema de la sanidad del corazón. Espero que nos haya servido de mucho. Las clases van a quedar grabadas ahí en YouTube para que aquellos que quieran repasarlas y que puedan seguir aprendiendo. Esto es lo que el Señor puso en mi corazón. Y como dije al principio, el Señor puso en mi corazón dar esta clase porque hay mucha necesidad. Hay mucha necesidad en las congregaciones. Y la gente muchas veces no sabe cómo aliviar el quebrantamiento que hay en sus corazones. Hermano Entonces, César, perdone. Sí, ya, dígame, hermano. Solo quería pedirle si pudiera hacer un comentario con respecto, porque ahí usted puso Romanos 12:19 y ya el 20. La parte donde dice acerca de la venganza, ¿verdad? Cuando dice que no hagamos la venganza porque ascuas amontonarás, o sea, como que fuera una no sé, como que se contradijera ahí, por eso quería pedirle su comentario. No es que se esté contradiciendo. No es que se esté contradiciendo. Lo que está haciendo ahí es afirmando. ¿Por qué? Porque cuando usted viene y deja en las manos del Señor la venganza, entonces después usted va a ver el mal que le va a acarrear a esa persona. Esa palabra ascuas de fuego puede interpretarse de una de dos maneras. Una es que esa persona va a pasar vergüenza. ¿Sí? Va a pasar una vergüenza, el Señor lo va a hacer pasar por vergüenza. Y la otra es que el Señor le va a hacer llover fuego sobre su vida. ¿Sí? O sea, y cuando estamos hablando de que hacer llover fuego sobre la vida, estamos hablando de que el Señor lo va
va a ser el que lo va a destruir, el que le va a dar su recompensa, ¿sí? Entonces, lo que quiere el Señor aquí es esto, que saquemos de nuestro corazón el deseo de vengarnos, porque eso no va con un hijo de Dios, porque de Él es la venganza. Él es el justo, Él es el que a su tiempo pagará a las personas, no somos nosotros. Entonces, como le digo, esa es pues, puede interpretarse de dos maneras. El hecho de que de nuestro corazón no haya nada y el Señor se va a encargar de hacer pasar por vergüenza a esa persona, o Él le va a mandar fuego como consecuencia del mal que nos ha hecho a nosotros. ¿Sí? Y por eso yo dije, no podemos contentarnos cuando a ellos les vaya mal. Porque si nosotros dejamos chance al Señor para la venganza, nosotros hemos de ver a esas personas. Y cuando caen en las manos del Señor, en realidad la cosa es bastante seria. Entonces, en ese momento nosotros no podemos sentirnos así como con gozo, porque eso quiere decir que todavía había rencor en nuestro corazón. Y es el Señor el que se va a encargar de ellos. ¿Sí? Es el Señor, no nosotros. Ese es el punto de partida. ¿Por qué? Porque ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Igual pedir al Señor misericordia para ellos. Porque otra vez digo, cuando el Señor hace llover ese fuego sobre esas personas, en realidad dan lástima. Eso es lo que está tratando de decir el pasaje, hermano. No sé si quedó claro, hermano. Sí, hermano, gracias, gracias. Muy bien. Muy bien, entonces terminamos. Muchas gracias a todos por conectarse a la clase. Estamos pues agradecidos con el Señor que nos ha permitido terminar este tema. El próximo miércoles vamos a empezar otro tema. Todavía no lo tengo bien definido, pero ya lo tengo, ya más o menos ahí tengo la línea, ¿verdad? Para poder guiarnos y terminar el año en esta misma línea. Muy bien. ¿Algunas dudas finales? ¿No hay? ¿O alguien quiere decir algo? ¿No? Muy bien, entonces, anuncios. Por favor, a todos, ciérrenme sus micrófonos, por favor, que no hemos terminado todavía. Gracias. Muy bien. Anuncios, mañana tenemos oración. Vamos a seguir orando. Guatemala está con muchos casos de COVID. Así es de que, por favor, estemos muy prudentes. Procuremos salir lo menos posible y cuidémonos. Como les dije, el domingo partió nuestra hermana Yoli y a causa de esta enfermedad, nuestra hermana Yoli de Mies. Entonces, tenemos que estar al pendiente, hermanos. Y el virus sigue todavía, ¿sí? Entonces, seamos muy prudentes al respecto. Vamos a seguirnos reuniendo por esta vía para poder minimizar los riesgos de contagio. Así es de que siempre les animo a conectarse. Alabo y bendigo al Señor por la cantidad de hermanos que están conectados. Y les pido que inviten a otros, ¿verdad? Para que se puedan conectar y puedan compartirnos con nosotros estas enseñanzas. El domingo tendremos nuestro segundo servicio por esta vía. Siempre conectémonos a las 4 de la tarde con Getsemaní, a las 6 de la tarde con Mies, para poder seguir aprendiendo de la guerra espiritual. Muy bien, por lo demás, reciban un fuerte, pero muy fuerte abrazo de mi parte. El Señor me los bendiga abundantemente y, por favor, una vez más, mantengámonos muy, pero muy, muy cautos en cuanto a este virus que anda por ahí de manera agresiva, llevándose a mucha gente. Y en caso que les dé, por favor, no dejen que pase mucho tiempo, alcalinícense lo más que puedan, coman muchos alimentos que alcalinicen el pH, ¿verdad? Para que entonces se debilite rápido
porque no hay ningún virus que sobreviva en un ambiente, en un cuerpo que tenga un pH alcalino que es de 7 para arriba, ¿verdad? Entonces, busquemos cómo alimentarnos de esa manera para estar protegidos. Coman mucho berro, mucho aguacate,